Clicar en el Drive es un perezón. Pero como yo sé que él lo tiene todo en la cabeza... No. Pero no, ya me he dado cuenta Yo de que tengo, no. yo Ya me he tengo dado una cuenta de que no. agenda Sí. donde está todo. Yo igual. Y si pierdo esa agenda... ¿Es agenda o muerte? Pierdo, Sí. exacto. Agenda o muerte. Pierdo el cerebro. Total. Así Es que verdad, niña. total. Yo, agenda, perder cerebro. Agenda o muerte me encanta, ¿eh? Agenda, muerte, exacto. A mí Agenda- Tú también, Agenda o muerte. Bueno, Javier Liñera. Bueno. ¿Hoy cómo te llamo? ¿Conchita Piña? ¿Agente? ¿Cómo te digo hoy? Ah, bueno, como quieras. Yo. Bueno, yo tengo el corazón dividido. Ya irán descubriendo el porqué. Pero ya... Oye, que es que llega el veranito. También me puedes llamar señora con ganas de vacaciones. Señora con ganas de vacaciones. Me encanta señora de Indauchu con ganas de vacaciones. Exactamente. Oye, ¿a ti no te pasa, Liñera? Ah, bueno. ¿Qué? Vamos a hacer las cosas como bien. Lo primero es de bien nacido ser educado, ¿no? Uy, mira. Egunon, Arracha, León, Eta Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Dicho esto, vamos para adelante. Muy bien. ¿Cuál era la pregunta del verano, Mira, señora es que, del verano? Señora del verano. Señora del verano, Indauchu, que creo que usted no viaja lo mismo que las señoras de Indauchu No, yo no, reales. Yo no. Yo viajo hacia otros sitios. No, ¿a ti no te pasa que llega el verano y tienes como los libros del verano que te quieres leer y que luego acaba el verano y no te los has leído? Mira, a mí me pasa que yo tengo una pila al lado de mi mesilla. Ya no es de verano, es de invierno, otoño del año pasado, del verano pasado, que no me los estoy leyendo. Ya. O sea, me leo libros de teatro que digo, pero ¿y este otro libro de narrativa que tengo ahí? Que me está diciendo, estoy aquí. Y otro. Luego uno lee de filosofía y que digo, ojo, esto es para cuándo. Así que no tengo de verano, tengo otoño, verano, invierno y primavera. Yo es que para verano tengo mis especiales, así como vale. Agatha Christie, Ah. puedo leer poesía a gusto, es como mis libros de desconexión. Oye, y Estíbaliz, ¿a ti te pasa eso? A mí me pasa también, sí, como le pasa a Javier, que tienes... esto ya no son libros de temporada, esto ya forman un fondo de armario. Y Están tanto. ahí, ¿no? Y... El mío va creciendo. Sí. No, pero es verdad, lo de aparcar los libros para muchas veces los textos para el verano y de repente ese verano que se ha pasado y dices, ¡ay! Dices, sí. ¡Ay! Sí, que dices, es que a veces yo necesito como descargar Sí, un poco sí. y Sí. no leer a veces. Bueno, Eso la verdad es. es que a veces además nosotros por nuestra profesión, porque no hemos dicho quién es Estíbal y ahora la vamos a presentar. Claro. Pero bueno, mucha gente por la voz ya la habrá reconocido, ¿eh? Y que pasa, claro, que luego los que nos dedicamos a esto del teatro, de leer, de estar todo el rato leyendo, a veces necesitas un momento de paz, Sí. ¿no? Que dices, tú lees en verano y a veces te ganas de decir, yo no leo nunca. O de cine, ¿no? O de cine, O de- o O de cine, o de salir con amigos, Sí, sí. o de no ir al teatro Exacto. un fin de semana. Exacto. Eso mismo. Así que, bueno, ¿hacemos los honores, Liñera? Venga, ¿Con haz tú. quién estamos? Hoy haz tú los honores. ¿Hago yo los honores? Bueno, Sí. luego tú me tienes que me va a gustar esto, que me vas a tener que presentar tú a mí. Madre mía, ¿qué voy a decir de ti? No lo sé. No sé. Espero que solo la verdad. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, hoy estoy muy contenta porque hoy tenemos un programa muy especial para nosotras, Javier y para mí como profesional, y es un programa muy importante para el sector teatral también. No me enrollo más. Hoy tenemos de súper invitada Bueno. aquí en Antxoki. Claro que sí, súper invitada en Antxoki 27. En Antxoki 27, en la 97 y Ratia, además viene en representación de también, o sea que... También. A Vale. Estíbaliz La Chaga. ¡Uh! ¡Bravo! Me ha encantado ese guau. ¡Madre mía! Como José Luis Moreno. Total, Me encanta Estíbaliz. total. Oye, súper implicada, me encanta. Genial. Me encanta. Fantástico. Estíbaliz es una de las súper agentes Bueno, de teatro. madre mía. Sí, sí. De teatro en España. Y yo creo que lo mejor como... Sí, antes de empezar, porque habláis, somos agentes, yo digo, ¿qué es eso de un es agente? eso? Que es ¿Qué una es eso? 007. Eso es. Secreta. Del teatro. Secreta sí, porque estáis en la sombra. quizá. Eso es. Somos superagentes secretas en la sombra totalmente. Me totalmente. encanta eso. Sí, ¿Pero sí, qué es sí, esto sí. de ser agente? ¿Qué es?
Agente teatral. ¿Qué Es muy importante teatral. Pues a ver, agentes hay y tenemos además en el sector teatral, tenemos agentes, claro que sí, de actores y demás, pero es cierto que he recalcado lo del tema de teatral porque agentes teatrales... Pues fijaros que hoy, Javier Liñera, tienes el honor de tener el 50%. El 50% de las agentes teatrales de España están aquí hoy. A tu Tela disposición. marinera. Tela marinera. Entonces, pues fíjate, somos 4 agentes teatrales. Somos Conchita Piña, que ahora nos va a explicar dentro de sus múltiples facetas, su faceta de agente teatral. Está Marta Fluvià, que está en Girona, que tiene una agencia que se llama Marta Fluvià Agency. Está mi querida Mar Montávez, que ella está físicamente en Málaga y ella está de Arteche Agency, que es una de las agencias, yo diría que es la agencia Yo creo que pionera, es la pionera, ¿no? Sí, creo que teatral, sí, eso absolutamente. Y está servidora con Estíbaliz Lachaga, con su agencia L&L. Y aquí 4 mujeres, agentes teatrales, Sí. que, que decidimos tomar esa... Responsabilidad. ese derrotero profesional. ¿Y qué es un agente teatral? Pues, a ver, la función del agente en su concepto base es de representación. En este caso, ¿a quién representamos? Pues representamos ni más ni menos que a dramaturgas y dramaturgos de nuestro país. Entonces, autoría teatral, ¿qué decimos? Entonces, representar... lo que digo, dramaturgos y dramaturgas que quieren dedicarse profesionalmente a escribir teatro, cosa que no es una labor fácil. Y nosotras lo que hacemos es pues representarles cómo, pues de muy variadas maneras, porque además cada cual aun compartiendo obviamente la profesión, pero cada cual se ha especializado un poquito en una manera de trabajar, pero bueno, básicamente ¿qué hacemos? Pues la promoción de nuestros autores y autoras y su repertorio dentro y fuera de España, y nos ocupamos también de la parte de gestión, que es una parte que a veces está un poquito denostada y sin embargo es vital, porque es lo que asegura a nuestros dramaturgos y dramaturgas el cobro de su remuneración, que es ¿cuál, Conchita Piña? Los derechos de derechos autor. de autor, Claro que sí. claro, y además es que fundamental también la tarea de la gente, de las agentas en este caso, porque Sí. somos lo Sí, que eso dice ella. sí, Yo no voy a dejar de agentas. decir que somos 4 mujeres en España liderando este proyecto, esta profesión Eso. que en España no es que no existiera, sino que nunca se ha contemplado. También yo creo que por una deriva natural de lo que ha sido la denostación del texto teatral, ¿no? Es que qué gran punto, Conchita. Claro, no, yo creo que eso ha sido De parte verdad que de sí, que como el texto teatral en España, por sus necesidades históricas, fue convirtiéndose en una excusa para otra cosa, ¿no? Para Sí. la escena. Totalmente. Claro, perdió todo el valor. Ahora, ¿qué pasa? Los autores y las autoras de teatro, tú cortarme cuando Sí, queráis, sí. rectificarme Sigue, cuando por queráis, favor. porque los autores y las autoras de teatro, en este momento de nuevo siglo de Sí, oro, porque sí. yo no quiero decir de plata, sino Absolutamente, nuevo siglo sí. de oro de la dramaturgia en España, y yo también la estoy viendo aquí en Euskadi, Sí. cómo va creciendo Sí. también estos procesos creativos y esta calidad en la escritura teatral. ¿Qué pasa? Que claro, que los autores bastante, ¿no? Y las autoras bastante tienen con escribir, ¿no? De repente se enfrentan, porque una cosa es el texto en papel y otra Eso cosa es es. luego qué pasa cuando tú quieres exportar eso, en el mejor sentido de exportar, quiero decir, de llevarlo a escena, de que lo lean otros, porque hay que negociar, hay que velar por los derechos, por esos derechos de autor, pero también hay que hacer más cosas con esos textos. Totalmente. Hay que publicarlos, hay que intentar Traducir. traducirlos, hay que intentar que se vean fuera de nuestras fronteras. Hay que intentar, y ya yo me voy a callar porque yo creo que Publicar. hable Estíbaliz, No. pero hay que intentar también hacer una cosa que se nos olvida, que es profesionalizar la tarea de la dramaturga y el dramaturgo. Sí. Porque esto es fundamental y eso pasa por entender que el derecho de autor es una cosa que se genera y que hay que pagar. Y que en definitiva es
es la única remuneración que tiene el autor. No hay otra, bien sea teatral o de novela o de cualquier otro género. Es que no hay otra remuneración. Y fíjate que no es que a veces se nos olvide, es que, bueno, Conchita y Javier también como autor, seguro que es un tema muchas veces de desinformación y falta de información. Sí. Ambas dos cosas. Y una cuestión peliaguda a veces en muchos momentos, porque a veces dices, ¿cómo voy a pedir este dinero? Pues porque no tienes a gente, Javier Liñera. Sí. Ya tienes. Vale. Ya me parecía a mí. Pero esas cosas que dices, Dios, que te da mucho apuro, sí. Porque dices... que a veces dices, bueno, me da igual y es no. Y a mí, por ejemplo, que yo he trabajado mucho tiempo como actor y ahí sí que no tengo problema no, esto quiero así, esto así, claro. Así, sé mis derechos, tal. Sí. Y como autor me siento más vulnerable. Sí. Es que yo creo que más para frágil. vosotros... Es como, o sea, yo, aparte de lo que contáis de gestión que parece como palabras engorrosas, para mí hay una cuestión de cuidado al propio texto y a la propia persona. De decir, mira, yo te acompaño, yo claro. Te hago esto, y claro, y eso pues tiene luego unos gastos, tiene un dinero que a veces también, cuando hay un representante, ¿pero por qué le tengo que pagar? Porque ha hecho un trabajo, señor. Un trabajazo, perdona. Un trabajazo. Sí, exacto. Y eso eso hay que tiene que verse, vamos. Y además también os pasa a vosotros que además vosotros trabajáis con material sensible. Vosotros como autores y autoras, claro, a la hora de poder hablar sobre vuestros textos podéis hablar artísticamente sobre ellos, pero claro, luego ese paso de hacer de eso, que es casi como vuestro hijo literario, vuestra creación, hacer de eso una transacción económica, ¿no? Ese paso... La palabra tan fea, Conchita, que es la venta. La venta. O la comercialización. Claro. Y hay que hacerlo, porque efectivamente la autoría tiene una visión de su propio texto, pero es que ese texto tiene que llegar, y es nuestra labor, llegar a escena, o como dice Conchita, llegar a papel, llegar a ficción sonora o audiolibro, que de eso también podemos hablar mucho, y llegar a televisión, etcétera. Y eso al final... Hay que transformar esa maravilla de texto que se ha creado en un argumento y en un discurso de venta en el fondo. Yo sé que hay gente que le parece feo, pero es así. Y esa es la labor de la gente teatral, que tiene la responsabilidad y la difícil, no digo tarea, pero que es una gran responsabilidad de acompañar a su dramaturga y a su dramaturgo en la difícil tarea de crearse y forjarse una trayectoria profesional. Claro. Y la gente está ahí para eso. Y no es fácil tener esa responsabilidad, no es fácil. No, y a veces a veces no haces nada. No, porque a mí me pasa a veces con autoras y autores míos de la agencia que no haces nada. A veces solo te llaman, oye, Conchita, ha salido esta ayuda, ¿la presento, no la presento? Oye, he terminado este texto, lo lees y me dices, ¿no? Que a veces no tienes que... A veces es solamente acompañar en el mejor sentido de acompañar también. Bueno, el no hacer nada siempre es... Sí, quieres decir que a lo mejor en ese momento no estás tienes que negociar, en un tema activo de promoción, pero efectivamente es que hay un acompañamiento que es vital, porque surgen, incluso dudas respecto al propio texto. Sí. Porque la gente realmente es la primera persona, suele ser la primera persona con la que el autor comparte el texto y es la gente la que le dice... esto por aquí, vamos a tocar un poquito, vamos a... realmente es un acompañamiento. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, bueno, dentro de este desconocimiento que hay de nuestra profesión, que ahora también lo hablamos, pero me llamó una persona y me decía, bueno, pero es que tú eres agente, porque claro, yo quiero mover mi texto, siempre es esa palabra, mover mi texto, ¿no? Sí. Y tal, y le dije, pues mira, pues hacemos esto, hacemos lo
otro y tal. Bueno, es un tema entonces de gestión, ¿no? Un poquito las GAE de las GAE y yo me vine abajo. Digo, qué manera de reducirme. Y no es para nada, o sea, y dices... ¿Cuánto trabajo hay por hacer, Sí, Conchita? sí, muchísimo. De pedagogía. Sí. Yo cuando me dicen las GAE de las GAE, yo es que me desmonto, digo, pero vamos a ver. Entonces, no, es que son muchas cosas y ese acompañamiento que estamos diciendo que se hace con tus autoras y autores no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. No, porque además ellos a veces, claro, a veces tú necesitan, pues, a veces solamente un momento de aliento, ¿eh? Que a veces Sí. esto es muy bonito Sí. también, Consuelo, ¿no? también, consuelo. Claro, y decir, no, venga, acábalo, que sí, que puedes, no, Sí, es que estoy desanimado, total. es que no me dan ninguna beca, es que no me Total. cogen. Continúa. Yo tengo un Sí. autor que siempre le digo, que tú vales mucho, que tú eres mi gran promesa, tú Sí, eres mi hijo sí, pródigo, sí. continúa, Sí, sí. que puedes, ¿no? Y luego ellos hacen lo que quieren, nosotras nunca invadimos el estado creativo, Eso es. ni el estado emocional a la hora de escribir, ni condicionamos la escritura de los autores, solamente hacemos un acompañamiento en todo lo que podemos. Y luego en la cuestión de gestión, yo también, como tengo la suerte de ser editora, también trabajo esa otra parte que es de organizar el corpus de los autores, que esto es maravilloso también, porque eso te permite decir, mira, pues tienes 5 obras, pero vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo que sea mejor para tu carrera. Eso es. A lo mejor no siempre es una estadística cronológica. Eso es. No. Es a lo mejor por contexto, por idoneidad del texto en el momento, por estreno. Exacto, por el contexto en el que se está viviendo en ese momento. Claro. Yo me acuerdo que uno de los libros que íbamos a editar primero, luego te dije, no, porque va a estrenarse este antes. Claro. Eso es. Y me dijiste, pues mejor ese, vamos a entrar ese. Y eso que luego también, fue... porque también la candidato. escritura es muy solitaria, ¿no? Y el texto teatral, aparte de que es una cosa que está como denostada a nivel literario... Eso no nos debería... paramos ahora, si quieres. Sí. A mí me gustaría hacer esa pequeña reflexión Pues ahora. hazla tú. No, cuando acabe. Yo ya No, ahora mismo. anuncio el tema y Sí, tú sigue. Estíbaliz desarrolla Estíbaliz. 2 puntos. 2 puntos. Fíjate, yo también, cuando he reflexionado sobre esto, he utilizado esa palabra, que es una palabra un poco dura, ¿eh? Es muy dura. Lo que pasa que, fíjate, yo creo que no es tanto denostarlo como que hay una especie de olvido involuntario que se produce, Conchita me dice que no con el dedo, que pasa también un poco como con la poesía, ¿no? O sea, hay determinados géneros que, ahora me va a decir Conchita por qué no, pero yo no quiero pensar. O sea, no quiero pensar que está denostado, no quiero pensar, porque luego la realidad nos dice que tenemos teatros llenos y que el teatro está más vivo que nunca, pero sí que es cierto que hay una especie de olvido. Fíjate, yo os cuento una anécdota. Estoy suscrita a una newsletter, no voy a decir de dónde, donde se en serio, donde se organiza. Aquí ponemos música de truenos. Vale. Sí, total, porque es de terror. ¡Pi! Es de terror. Y resulta que, bueno, pues recibo cursos y demás, por ejemplo, de escritura y me quedé, la verdad que me quedé, bueno, primero te quedas como sorprendida, luego un poco triste y luego cogí el teléfono y llamé a una persona para que por lo menos pudiera mediar en ese planteamiento de curso. Y era un curso de escritura. Y entonces, curso de escritura para... Bueno, no quiero decir, que si no se va a saber. Pero ponía... el camino del autor en la novela, en la ficción, en la traducción, curiosamente. Y de repente digo, ¿y el teatro? Porque ¿quién ha dicho que escribir una novela y escribir teatro sea la misma cosa? ¿Quién lo ha dicho? Entonces, o poesía. Bueno, yo digo, madre mía, es que desaparecimos hasta de los cursos. O sea, es que es muy fuerte. Y bueno, yo llamé a la persona, una persona que tenía contacto con esta organización que estaba enviando los cursos y demás, y digo, por favor, coméntaselo, es que, o sea,
hemos dejado de ser un género literario, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Claro. Entonces, yo no creo, o sea, no hay una voluntad en absoluto, pero dices, ¿por qué? Y exactamente igual nos pasa, es que es una evolución un poco extraña, ¿no? Porque además pensamos que el texto teatral se representa y punto. Hay mucha gente que, no, el texto teatral para la escena, no. Lo primero que se hace con el texto teatral es leerlo, amigos míos, es Claro, leerlo. claro. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer y para eso tenemos que tener pues editoriales que apuesten y sigan apostando, apuestan, pero tienen que seguir apostando en este momento que tenemos de olvido extraño por el teatro. Y, por ejemplo, en este caso, con Antígona, que ya es la valentía, ya, eso sí que es valentía, es echarse al barro solo con el texto teatral. O sea, yo soy súper fan. Entonces, es curioso porque cuántas obras de teatro, o antiguamente, ¿no? Antiguamente, cuántas películas realmente estaban basadas en obras de teatro. Sí. Y sin embargo ahora, no sé, es como guión puro y duro, es una cosa... Y hay textos teatrales. Y es más, el propio autor estará encantado de hacerte la versión audiovisual o bueno, con ayuda de guionistas, por supuesto. Entonces, exactamente igual pasa con... Y ahora voy a este tema que yo quería plantear, al audiolibro y a la ficción sonora. O sea, si hay para mí algo natural dentro del texto teatral, aparte de lo que estamos comentando, por supuestísimo, de ser representado, ser leído, etcétera, es ser escuchado. Porque todo el texto teatral está pensado para ser representado, interpretado. No es como en una novela, que tú tienes que hacer una transformación del texto para poder interpretarlo, etcétera. Aquí no, aquí ya te viene hecho. En una duración, además, que es una maravilla. O sea, tú en un podcast, en lo que quieras, haces una lectura de un audiolibro, de un texto teatral, por favor, en una hora tienes una historia maravillosa, ágil, pensada exclusivamente para diálogos, y sin embargo dices, ¿por qué se está haciendo tanto esfuerzo que no digo que no haya que hacerlo, pero dices, pero si es que es uno de los saltos naturales, es más natural por parte del texto teatral, por ejemplo, el audiolibro, la ficción sonora, que la novela, por ejemplo. Entonces, explícanos, Conchita, ¿por qué crees tú en lo del tema de que está denostado? Fíjate. Pues fíjate, creo que hay varios factores. Decía denostado a nivel comercial, ¿eh? No digo a nivel, no digo a nivel artístico, porque de hecho es un prestigio ser autor o autora de teatro. O sea, escribir teatro tiene un prestigio. Sí, pero asociado. te voy a hacer un apunte, escúchame. Sí. Tiene mucho más prestigio en Inglaterra que en España. Bueno, en España o en Francia. Poco a poco vamos conquistando ese Estamos terreno, trabajando para ello. Dentro Nosotros de... como... ¿Qué te pasa, Liñera? ¡Qué prestigio! Bueno, tú cállate. Para eso estamos las agentes. Déjanos con prestigios. No, pero es verdad que hay otra, bueno, pasa también en la música, quiero decir, la consideración que hay en Alemania de la música clásica no tiene absolutamente nada que ver con la que tiene en España. Entonces, bueno, yo creo que es esta especie de cruz que nos hemos creado en España, ¿no? De no valorar lo nuestro. Bueno, no, fíjate, es que yo creo que con el género de teatral pasa una cosa. Pasa que en los lectores que se llaman no esforzados de teatro, ¿no? En el lector general, hay como cierto miedo a leer teatro porque piensan que es una cosa más técnica que literaria. Sí, totalmente. Eso es una cosa. Piensan que es una excusa, es el libreto para la escena. Exacto. No entienden que haya una connotación o una necesidad literaria eso en una obra teatral que puedes eso leer. Esto para empezar. Y luego sucede también que, claro, es un que está condicionado absolutamente por la marca del mercado, por la necesidad del mercado.
Eso es. Claro, los editores de teatro somos editores casi todos independientes, editoriales pequeñas, que, claro, no podemos competir con los grandes grupos editoriales que hacen cosas estupendas, ¿eh? Yo no... Sí, Hay sí, que sí, respetar claro. el gremio, yo no voy a denostar ni la otra literatura que me parece estupenda y necesaria. No estamos aquí para denostar. A nadie. Al contrario. ¿Sabes? Pero que sucede Sí, que a nivel comercial el texto teatral no da dinero. Y esto es la condición necesaria y suficiente para que no se lea más teatro. claro, y entramos en una especie de círculo vicioso Claro, en el que no eso edito es. teatro porque no da dinero, como no da dinero, No, no ya edito. ni O sea, y siquiera- entras ahí en una espiral extraña. Y ya ni siquiera editar, porque aquí estamos algunos valientes que nos hemos lanzado, como te decías, Total. al barro, y te agradezco Al barro, al barro. y te agradezco el gesto y el reconocimiento. Hombre. Pero sobre todo es un problema de la cadena del mercado del libro. Porque es que la gente que editamos teatro vivimos en esa fina brecha entre que para los del libro somos de teatro y para los de teatro somos del libro. Sí, y eso en las propias asociaciones de escritores y escritoras también se ve. O sea, que está como la novela y lo demás. Lo demás, efectivamente. Entonces, a veces eso también suele pasar. Sí. Y a veces también cuando vas es como casi como pidiendo migajas. A Total. veces que dices, no, esto no es... Evidentemente la novela Sí. va a vender más, etcétera, etcétera, pero que el libro teatral, y además yo creo que hay una cosa para mí diferente a la hora de escribir, que una cosa es la literatura Sí. y otra es el libreto. Claro. Es decir, Eso es. lo que vas a escribir y que se va a leer, y luego con lo que vas a trabajar, que va a ser material escénico, Eso que es. ya es otra cosa. Claro. Y ese libreto, ese texto literario, lo puede leer cualquier persona y es como leerte una novela. Es diferente, es como leerte poesía, es como leerte... siempre hablamos de novela, pero un estudio o cualquier tratado filosófico. O, escúchame, o un cómic. O un cómic. Es que es lo Exacto, mismo. Exacto. Te iba a decir eso. Hemos vivido en el sector editorial, en el gremio editorial, a la gran revolución que ha sido la entrada del cómic como mainstream Totalmente. en las lecturas, en las ediciones, en las librerías, en la visibilidad de las librerías, En los premios. en los premios, y el teatro se resiste. Es que incluso en los gremios de editores, cuando se hacen los estudios anuales de ventas, y esto lo digo Sí. para lanzar una ayuda que también le he pedido al Ministerio de Cultura, no hay estudios propios de la edición teatral, que aunque sea marginal, aunque sea un 0,0000001, Tienes la responsabilidad de hacerla. Claro quiero que sí. saber qué se vende. Claro. En los gremios, los estudios se ponen poesía y teatro. No, pues es que lo primero, no tiene nada que ver el género. No. Y lo segundo, el nivel de ventas de uno y otro es que no tienen nada que ver. Y aunque sea un punto marginal, pues es importante. Y estamos hablando de edición teatral, pero quiero rescatar que no se Sí, nos vaya a sí, venta, sí, sí. que esto es una de las tareas que tenemos que llevar a cabo las agentes. Eso es. Defender Eso es. Todo este resumen es para venir a decir Sí. que las agentes de teatro, las 4 mujeres agentes de teatro en España, tenemos este compromiso también. Intentar dignificar Eso es. esta visibilidad del texto teatral, también por una cosa, y ya dejo hablar a Estíbaliz, también por una cosa que suele suceder, y Estíbaliz lo sabe, o sea, que lo sabemos todas las agentes, que si el texto no está publicado y te hacen un estreno horrible, no hay redención para ese texto ya. No. Por favor, que se publique y que otros ojos, otra mirada, otra visión del mundo haga una puesta en escena que a veces sea más digna que de las que a veces proponen. Entonces, eso también es importante. Es muy importante si abocamos el texto teatral exclusivamente a la representación. Porque es que como tú dices, Conchita, es que uno de los problemas es que el texto teatral es frágil. Claro. Es frágil en el sentido en el que, como acabas de decir, como tu primera toma de contacto con ese texto sea una producción que, digamos, no coloca el texto en su lugar, es que la gente no vuelve sobre otro texto. Ni Porque sobre ese autor o autora. eso es. Porque asocia ese texto a esa puesta en escena o a esa experiencia en el fondo que ha tenido ese texto. Entonces,
Es que hay mucha fragilidad en el Claro. texto teatral. Claro, y las agentes tenemos... Es verdad, Liñera, que estoy hoy muy Acércate, separadita. Es que estoy vergonzosa hoy. Qué Como estoy vergonzosa, hablando- por favor. Chiquillo, como estoy hablando así como de nuestras cosas, estoy como No que estáis soy- hablando de vuestras cosas, esto es súper interesante. No, Qué pero bueno. digo yo, como estoy en la no. doble faceta, estoy como pudorosa, como Pues si fuera no. una invitada tuya, Anchoqui 27. Madre mía. Así que es verdad, me acerco. Pero que sí, que es verdad, que es que hay que trabajar por eso y el autor y la autora no tienen, yo creo que no tienen tiempo de hacer eso, porque ellos se agotan Bueno, en esa... pero Conchita, te hago una pregunta. ¿Quien quiere dedicarse a escribir profesionalmente teatro debe de tener, además, ese peso y esa responsabilidad? En el sentido de hay que dejar que cada cual desarrolle su faceta, y la de autora es escribir, liberarle de todo el resto, porque es que si no, también pasa que se termina escribiendo a veces, y perdonarme, para lo políticamente correcto. Claro. Entonces, tiene que haber libertad creativa. Eso es. Y para que haya esa libertad creativa, bastante tienen además nuestra dramaturgia en España, que es pluriempleada. Además, o sea, bastante tiene ya. Quien quiere, o sea, quien se dedica o pretende dedicarse a escribir teatro, con además ser actor, actriz, estar en la dirección, dar cursos, Claro. Madre mía. Llevar la producción, Eso. tener Eso. un perro. Eso, Claro, ¿no? eso Que es, todo- eso es. Que a todos hay que sumarle la vida, ¿no? Que Eso Sí, 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 en las artes escénicas el pluriempleo está a la orden del Eso día. eso es. Entonces, dejemos que el creador, creadora, se dedique a crear, y para mover esos textos, promover esos textos y buscarles un sitio, un espacio, que como hemos dicho, por supuesto la escena, por supuesto, y además otros lugares, para eso están las agentes teatrales. Claro. Y Nos faltan dos. Sí. Nos faltan dos. Nos faltan Nos dos. faltan dos, y contaros la novedad. Y contaros la novedad. Y Pues contaros a lo la mejor novedad. escucharles a ellas primero. ¿O? Sí. Ay, por favor, ¿Sí? sí. Sí. Vale, pues vamos con ellas. Sí, porque, bueno, sí, te escuchamos y luego hablamos. de Sí, lo que por hemos favor. hecho, sí. Sí, tenemos- Escuchamos y luego hablamos. Tenemos luego más rato. Vamos allá. Dale. Hola Conchita y Javier, aquí os saluda Marta Fluvià desde Girona, desde Cataluña. Una de las cuatro patas de Magentea, este proyecto precioso que ya mis compañeras Estíbaliz, que tenéis aquí, y Conchita ya van a contar. Por mi parte, pues explicaros que yo monté mi agencia, Marta Fluvià Agency, en el 2017, es decir, el año que viene cumplimos 10 años. Y nada, pues que me dedico, como mis compañeras, a la gestión de derechos de autor, de la autoría teatral, de promover pues la autoría contemporánea. Y en mi caso, quizá la característica es que también nos dedicamos a la recaudación de derechos de autor. Y nada, pues el resto ya os lo cuentan Conchita y Estíbaliz, pero no quería dejar de daros las gracias por esta oportunidad y de mandaros un fuerte abrazo a todos. Chao. Nuestra querida Marta Fluvià, es que es una de las grandes, y además, bueno, ahora hablamos de lo otro, ¿no? Sí. Pero yo quiero escuchar también a Mar. Hola amigos, primero de todo agradecer a Conchita y a Javier por este espacio y por supuesto mi enhorabuena por este podcast y por la labor tan importante que viene haciendo Conchita para con los autores y autoras. Y como sé que por ahí tenéis a Estíbaliz, también le envío un abrazo muy fuerte a esta compañera. Ahora os explicarán ellas este proyecto tan bonito de Magentea, que esperamos sea un muy buen pilar para muchos autores y autoras, sean representados por nuestras agencias o no. Mi nombre es Mar Montávez y estoy al frente de The Arteche Agency, una agencia de representación de autores que cuenta con más de 45 años y la cual fue fundada por el grandísimo Juan José de Arteche, quien fue uno de los traductores más importantes de este país. Y nada, vamos a trabajar unidas por todos estos autores y autoras que
este país lamentablemente tiene un poquito olvidados. Os mando un abrazo muy fuerte y nuevamente gracias. Bueno, pues estas somos. Estas somos, ¿Qué estas somos? ¿Qué somos. somos, Estíbaliz? Cuéntalo tú. Bueno, pues somos, como bien hemos dicho, 4 agentes teatrales en España, además cada una geográficamente en un punto distinto, pues Marta Fluvia, como hemos dicho, en Girona, Mar Montávez en Málaga, Conchita Piña, que me ha dejado en Madrid para venirse a mi tierra. Nos hemos intercambiado. Sí, nos hemos intercambiado, Qué sí. Y yo que estoy en Madrid. Entonces, 4 mujeres y eso. Y una asociación. Y una asociación era... Ese es el título. 4 mujeres Y una 4 asociación. mujeres y una asociación, Sí, me encanta. entonces, fíjate, que he de decir que lo mismo pues lo que hemos dicho, ¿no? Que la trayectoria de quien se dedica a la escritura dramática es un poco solitaria, la de ser agente también es un poquito solitaria, aunque siempre estamos muy bien acompañadas. Y aunque estamos acompañadas de nuestros autores y autoras, pues necesitábamos más compañía. Salseo. Eso, salseo. Salseo de agentes. Salseo del bueno. Y entonces, de una manera muy natural y muy espontánea, pues resulta que nos hemos buscado, nos hemos encontrado, nos dimos cuenta que compartíamos muchos retos, muchas inquietudes, mucho futuro también, y resulta que hemos creado una asociación que es Magentea. Magentea. Qué bonito. ¿De dónde viene Magentea? Pues viene, bueno, en realidad es Asociación de Agentes de Autoría Teatral, pero tiene esa M delante que es de mujeres. Realmente hubiéramos querido que fuese Magenta, ¿no? Por agente y agenta. Pero bueno, viene de ahí, de mujeres que se asocian y son agentes por y para la dramaturgia contemporánea española. Ese es el tema. Eso es, sí, es Sí. fantástico además saber. Yo, claro, yo soy la hermana pequeña de las agentes, porque ellas ya han trabajado y trabajan de otra forma, cada una su agencia, lo que decía antes Estíbaliz, ¿no? Cada una está centrada en una cosa. Y para mí es solamente un motivo de agradecimiento habernos encontrado en el camino, porque entre las 4, Sí. las 4 agentes, vamos a conseguir lo primero, igual, ¿no? Siempre formalizar esta profesión, darle una entidad, y es que la lucha te hace más fuerte. Sí, es una cuestión además sectorial. Claro. Total. Y eso es una profesionalización. Cuanto Total, más, sí. que a veces muchas instituciones hablan de esto de la industria cultural, que yo tengo mis reparos con esto, Sí. pero tiene que ver con una cuestión sectorial y con una cuestión de defensa de los derechos de los y las trabajadoras también. Absolutamente. Nosotros tenemos dos vertientes, ¿no? Porque al final, por un lado, somos agentes teatrales y la asociación crece se crea entre básicamente en dos aspectos. Primero, visibilizar la profesión de agente teatral, que hemos dicho. Agente es y agente literario, por ejemplo, literaria. ¿Qué es ese ser? Ese ser que existe desde hace mucho tiempo y en muchos países, y en otros países es muy común tener una agencia teatral. Es verdad, es Y que no se hace yo nada he visto sin en la otros gente. países en Europa que hay un montón de agentes. Absolutamente. Y además teatrales, ¿eh? Sí. Además teatrales. Sí, cuando... Y sin embargo, en este país, pues no. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, aparte hemos adivinado que ha sido por el propio transcurso del texto teatral, y porque siempre ha estado SGAE, que es una institución muy fuerte, aunque solo es recaudadora. Sí, Pero- cubriendo, digamos, de alguna manera, Claro, cierto papel, pero que estamos hablando que realmente la gente teatral va más allá, tiene un alcance mucho mayor. Y bueno, lo creamos eso para visibilizar, porque nos está costando, ¿eh?
entienda, Sí, es lo que- que es agente teatral. Y además a mí me pasó, por ejemplo, el otro día, os digo un poco una anécdota, ¿no? Me pasó el otro día que me solicitan los derechos de una obra de uno de mis autores y resulta que la persona debía ser actor o algo así. Y para solicitar los derechos copió a la asesoría jurídica de la Unión de Actores, que digo, ¿Y por qué? ¿pero y por qué? ¿Qué tiene que ver la unión de actores? Claro, que no saben cómo es. No, fíjate, no tanto por la unión de actores, que probablemente al ser el actor, lo que él se remitió a su Asociación. a su sí. asociación natural, sino por el tema de la asesoría jurídica, Ah, vale. que Ya. volvemos otra vez a la desinformación y a la falta de información. A ver, que tú no te tienes que remitir a una asesoría jurídica para solicitarme los derechos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que la gente se tensa mucho con el tema de los agentes. Sí, hay mucho miedo, ¿eh? Sí, A mí sí, también me ha pasado. que no hay que tensarse. Claro. No hay que tensarse. ¿Pero miedo en qué sentido? Uy, a mí me ha pasado que me han dicho que me han pedido derechos de algunas obras. Bueno, lo primero, yo les digo, pues mira, afortunadamente este texto está publicado, cómpralo, lo lees y si te Buah, gusta esa es ya otra. negociamos. Lo primero, no, muchas veces quieren, porque tampoco tienen la inercia de que el teatro hay que comprarlo, que los textos hay que comprarlos. Y entonces, si está publicado, se compra y lo lees. Y muchas veces te lo piden, aun sabiendo que está publicado, intentan siempre pedírtelo para no tener que comprar el ejemplar. Y luego también a veces te quieren saltar. Ya, pero no puedo hablar yo directamente con... Si es una cosa pequeña, no puedo hablar yo directamente con el autor. No. Digo, bueno, podrás hablar si acordamos que puedes hablar, ¿no? Pero para eso está la figura... Yo soy la intermediaria, claro, ¿no? es que si no, Claro, yo soy la ¿dónde está medium. nuestro papel? Claro, somos la medium que tenemos que... Exacto. ¿no? Comunicamos los dos mundos. Entonces, no puedes porque le vas a liar al autor o a la autora, los vas a entretener y yo sé lo que te tengo que pedir, ¿no? Entonces, pero yo creo que no es una cuestión de malintencionalidad, No. es una cuestión de desconocimiento. Sí. Y es cuestión de tiempo y yo creo que la agencia Magentea, con Marta, Mar, Estíbaliz y yo también, creo que tenemos esa tarea Ese papel. por delante importante de cierta pedagogía y de entender que hay que los agentes son unas personas con las que hay que negociar. No, bueno, y que realmente la gente teatral está al servicio del autor y de quien faltaría más. Y del y sector. de quien quiera ofrecer una oportunidad a ese texto, vamos, faltaría Claro. más. Entonces, dentro de ese punto de necesidad, obligatoriedad, en el sentido de conectar esas dos partes, está la gente teatral está para facilitar. En ningún Claro. momento está para obstaculizar, faltaría más. No, claro, Entonces, faltaría más. no hay que... Yo es que me quedé y digo que cuando vi lo del correo de la asesoría jurídica, digo, ¿cuánto trabajo hay por hacer? Claro. Y una de las cosas de asociarnos, ¿no? Cada una también con nuestra personalidad. Además, si veis alguna foto, si nos buscáis en redes, porque ya tenemos un canal, o sea, Un perfil. Una cuenta de perfil- Instagram. una cuenta de Instagram. Magentea, @magentea. Claro, y _bajo. nos veis, vais a ver que tan peculiares como somos cada una de Sí. nosotras, también son nuestras agencias, pero todas tenemos el mismo interés Sí, común. sí. Y uniéndonos, juntándonos en Magentea, vamos a Sí. poder conseguir más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que no sé si sabes, Javier Liñera es uno de los promotores de eso que nosotros estamos peleando tanto también desde la agencia. ¿Qué es? Uno de los promotores ¿Tachán? del el canon de Sí. buenas prácticas Ah. de la... Bueno, promotor. Bueno, promotor en Euskadi ha sido casi... Bueno, porque... bueno, Bueno, pero yo quiero decir una cosa. ¿Para cuándo, por favor, una asociación de dramaturgia en Euskadi, por favor? puntos ya suspensivos. veremos. Vale, ponemos una... Por Está- favor. bueno, Por favor. Estamos trabajando, ¿querremos trabajar en ello? A ver ojalá. si sucede. Por favor. Ojalá. A ver si Por sucede. favor. Eso también es una labor muy importante. Sí, eso es Ahora, muy además, importante. bueno, tenemos ya muchas asociaciones que se están creando y faltan algunas zonas todavía de crearse, pero animo desde aquí a continuar trabajando, porque tenemos en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en Murcia, en Galicia. Por favor, Valencia. Euskadi, ¿qué pasa aquí?
¿Qué Bueno, pasa aquí, autores, no- autoras, dramaturgos, Mira, dramaturgas? yo tengo mucho empeño. Y cuando Conchita se empeña, Yo tengo mucho empeño. No llego a los vasos, pero lo que me propongo lo consigo. Y entonces la asociación, bueno, Claro, es que necesitaríamos otro programa. Otro como programa, otro para, programa, me para tenéis que volver a contestar llamar. preguntas concretas de qué es una agencia, qué hace, cómo se contratan, cómo se gestiona la relación con los autores, cómo se Sí, eligen. total. Habría No solo muchas eso, sino cuestiones. cómo incide con las instituciones. Claro. Porque, claro, no es lo mismo. Yo por eso siempre pienso que es mejor una asociación sectorial. Total. Para poder, sobre todo, no solo ya una cuestión de respecto a autores, autoras, sino una cuestión con la institución. Porque Sí. esas asociaciones Sí. sectoriales, sindicales, son las que pueden pedir una serie de derechos, una serie de políticas culturales o una política cultural general, como pues sucede en Eso Francia, que determina una programación o determina una manera de trabajar Eso que es. no depende muchas veces de un municipio o Eso depende es. de las personas, sino que es más globalizador. Bueno, que también lo globalizador tampoco es maravilloso, pero Bueno, pero en el sector sí, es a una nivel interlocución, sectorial, es una interlocución que es imprescindible. Nosotras en la asociación bueno, aparte de lo que estaba comentando, de visibilizar, hacer entender cuál es la figura teatral, nosotras queremos, obviamente desde la asociación, trabajar conjuntamente los retos que tenemos en el futuro de la profesión como agentes teatrales, pero hemos dicho que Magentea, o en general las agentes teatrales, están por y para la dramaturgia. Entonces, es objetivo también de la asociación ayudar a la dignificación de nuestra autoría teatral, efectivamente, y crear dentro de nuestros objetivos, ¿no? Lo que tú dices, Javier, crear un espacio estable de diálogo, coordinación y defensa de nuestra autoría teatral desde nuestra faceta como agentes teatrales. Entonces, un poco, ¿cómo queremos hacerlo? Pues impulsando estándares profesionales comunes en la gestión de derechos y promoviendo proyectos conjuntos orientados a la internacionalización de nuestra dramaturgia. Eso es, porque al final las agentes y la asociación como conjunto, como fuerza motora también de todos nuestros trabajos, es una herramienta también de visibilización de la dramaturgia y de internacionalización, porque hemos estado hablando todo el rato de cómo nos relacionamos nosotros con los autores y los autores y autoras con nosotros, pero tenemos otra pata, la tercera, por decirlo así, importantísima, que es que nosotras y la agencia y nosotras a nivel individual somos prescriptoras de teatro. Total. Esto quiere decir que productoras, compañías, investigadores, estudiosos, teatros, vienen, ¿sabes? Pueden venir a pedirnos ayuda, información, o sea que bueno, que somos profesionales Claro. de doble recorrido. Eso Y es. tal. Javier Eso es. Liñera, Dígame. qué corto se nos queda ¡Qué hoy corto! el programa, ¿eh? Es qué que, largo. les acabo de decir, nos quedan 48 minutos. No, en el llevamos 48. Perdón, nos quedan. Ojalá. Llevamos 48 minutos, más o menos, aproximadamente. 50, 40 y pico. Bueno. Y claro, nos falta la piña de las preguntas. Ah, Claro. sí, venga. Podemos o seguir o no hacerla. Bueno, yo Vamos, creo que... venga, yo vale, creo que vale, esto- Mira, venga. esto es la excusa ideal para tener que hacer otro monográfico Total. sobre las agencias, porque Con las ojalá... cuatro. Y yo no paro de Claro, decir total. Bueno, claro, total, Estíbaliz. Venga. No paro. Total. Porque bueno, también luego podríamos, a raíz de Las cuatro. este programa, podríamos volver a unirnos a las 4 y también lanzar, como hacer un fórum con sería la gente que quiera. genial, ¿no? con Como autores, batería de preguntas, autores. autoras, hacer como Sí. un fórum, un espacio abierto y poder interlocutar. Sobre todo porque os preguntarán cuestiones, que esto que estabas hablando, Estíbaliz, y también Conchita, de la desinformación o el no Totalmente. conocimiento, autores y autoras, iba a decir jóvenes, pero de cualquier edad no, Sí. no tiene por Sí. qué. Sí, porque tampoco claro, ni siquiera los grandes autores han tenido esa figura. O sea, no se ha dado en España. Eso es. Yo conocí a un autor, tampoco voy a decir su nombre, pero ya con una trayectoria,
que él dijo, no, me están haciendo este texto mío, no sé qué, ¿y cuánto dinero has bueno, pedido? claro. Ay, esa es la eterna pregunta. Nada, Perdona. Ay, Dios mío, no. nada, con los derechos. Y yo, ¿cómo? Por favor. No. ¿Nada? Y me Pausa dijo, dramática aquí, ¿eh? Nada. Sí, sí, por favor, pausa dramática. Nunca mejor dicho. Y dije, o sea, me quedé en blanco porque, o sea, era alguien que... Sí, o sea, que con- yo sí. imaginaba con un que... reconocimiento, claro, claro, que con un digo, recorrido. Dije, no, esto nunca. Esto nunca. O sea, pero bueno. Madre Claro, pero mía. por eso, porque a veces es que los autores no es tanto a veces el entusiasmo, la ilusión, o el No, reconocimiento de y que sobre te todo, estrenen, que- sí, es eso, Y como que eres la parte más vulnerable, más tal, que dicen. Siempre el autor. Total. Por eso se hacían tantas obras por eso se hacía tan poco teatro contemporáneo en los teatros, porque negociar con el autor vivo o la autora es un incordio. Porque te va a exigir, no, claro, porque te va a exigir, pues siempre está Shakespeare ahí y siempre están otros autores que no Lope. nos van a pedir, claro, que no nos van a pedir pan, ¿no? Entonces también, claro, es una figura pues que hay que respetarla. Bueno, vamos allá. Vamos Venga, a la venga, pregunta. esa es que piña, ya esa estoy- ya- piña. ya- Sí, sí, Venga, hacemos venga. una hora y media. Estíbaliz, Sí. ¿te atreves a enfrentarte a nuestra Me piña en las atrevo. preguntas? Me atrevo. Esto es muy fácil. Tú metes la mano, tienes un segundo trágico de lectura. Si quieres contestar, Madre la lees mía. en alto y nos contestas. A Vale. veces nosotros apostillamos la respuesta. Y ya Ay, está ¿y leyendo, quién- y de léela, léela quién- alto. ¿Y de quién te la deja? Otra. ¿Otra? Ella Ah, vale. quiere Ella otra quiere porque, otra porque es puede tan- ser comprometida. Chun, chun. Madre mía, qué difícil. A ver, lee y di quién la Háblanos deja. de un fracaso del que hayas aprendido, especialmente. ¿Y quién te la ¿Quién pregunta? la firma? Borja Ruiz, capítulo Ay, 18. Borja Ruiz. Ah, Borja Ruiz es De la fundición. De la fundición. Qué buena pregunta, ¿eh? Uf. Y difícil. Sí. Pues a ver, yo prefiero no focalizarme en los fracasos. Obviamente de todo se aprende. ¿Fracasos en la vida personal o en la vida No, teatral? Lo que tú quieras. Si no pone nada. Jesús, pues a ver, yo creo que por mi espíritu optimista así, de normal, no considero nada como un fracaso. No, fíjate, y os lo digo de verdad, no es que me dé vergüenza ni nada de eso, es que verdaderamente fracaso. Es que ni siquiera una relación se termine. de pareja la considero un fracaso. Claro. Para nada. Yo Las tampoco. cosas empiezan cuando empiezan, Y acaban acaban cuando acaban, y no vamos a estar dándole vueltas de y si hubiéramos si la hubiéramos finalizado, pues no, ¿por qué? Pues yo qué sé, por lo que sea, porque no ha sido el momento, porque no estabas preparada, Claro. porque por lo que sea. Entonces, fíjate, no tengo la suerte, mi optimismo de no tener fracasos. ¡Qué bueno! No digo que sean éxitos todo lo de mi vida, pero sí que es cierto que no etiqueto de fracaso absolutamente nada. Ya, lo Fíjate. único a lo mejor a veces puede ser que sean o fracasos comerciales o fracasos ahí puede ser, que no solo tiene que ver con... Porque a mí tampoco son como cuestiones de fracasos. Bueno, o fracaso, o que no ha salido tan bien, o que no se vende igual, o que... También depende de muchas veces de los contextos, porque tú ya llega un momento que eso ya ni lo manejas. Que sea un fracaso o un éxito. Eso ya tú sí que no puedes hacer mucho. No, y tú. porque muchas veces no está en tu mano. Quiero No. decir, asumir la responsabilidad absoluta de un fracaso, madre mía, que No. efectivamente, qué Ni peso. el propio éxito. Y además, peso moral. yo creo además que la condición de fracaso lleva asociado un Perdedor. concepto, claro, como de no retorno, ¿no? Me explico, Ah, quiero no. decir, si de algo que te ha salido mal o no ha salido como tú esperabas, eso te sirve para aprender hacia otra cosa, No es un fracaso. No es un Esa. fracaso. Y luego no solo eso, sino que puede ser que sea un éxito para ti, por ejemplo, en cuanto a escritura, eso que has Eso escrito, pero que sea un fracaso a nivel comercial. Pues mira, Javier, yo en ese sentido te digo, a veces, no siempre,
todo momento es el mejor momento para un No. texto. Ah, no, No. eso está claro. Eso es clarísimo. Y eso es clarísimo. Entonces, de ahí, y yo quisiera acabar con esto, si me decís, ¿y dónde está uno de los retos de las agentes teatrales? Y de Magentea como Y de una asociación. Magentea, pues está en que cuando enviamos un texto a una productora, sean conscientes de que es un texto muy seleccionado y pensamos realmente, o sea, aquí no se envía el texto al peso. Ya que no decides, pues Esto Tengo no es el 5. mercadillo de los textos. Aquí no es al peso. Que no. Aquí se hace, dentro de esta labor que tenemos, es analizar y decir, yo creo que este texto también suele pasar, a veces efectivamente nos damos cuenta de que no es el momento de ese texto, a lo mejor porque la gente no lo va a entender, a lo mejor por lo que sea. Y cuando enviamos un texto, como digo, a una productora, es un texto que realmente está súper seleccionado, anda que no tenemos repertorio, y porque pensamos que va a cuadrar con la línea de producción que puede tener esa productora. Entonces, ese momento del texto viene dado por muchos factores, ¿no? Por ejemplo. Y mira, ese es, por ejemplo, uno de nuestros retos. Pues mira, yo creo que esto, con estas frases... ¿no? Podemos terminar. Es estupendo. Que Yo nos no termino... Que nos lean. Sí, mandar un abrazo a Marta, sí, mandar un Sí. abrazo a Mar, dar las gracias a la 97 y Grata y a ti, Anchoqui, y a Javier Liñera especialmente por haber entendido que este programa hoy era Necesario, importante, era sí, necesario, haberme dejado estar también un poco como entrevistadora, que me ha hecho mucha Me ha ilusión. encantado, te has entrevistado a ti Me misma. ha encantado, Liñera. Así, bueno, todos Te los has días. autopreguntado. Me encanta esto. Y... Yo voy a hacer un Y nada más, pues eso, que daros las gracias, es que ricasco. Y nada, haremos otro sobre Magentea, porque creo que va a dar mucha... Un foro creo que podría por ser favor. que podría ser interesante. Así que nada, es que ricasco, Estíbaliz, Y- que ricasco Pues y damos el rating. agur agur. Agur, agur. Es que ricasco, agur.